Regreso al interactivo, el rumbo de la tarde, por Rumba 98.5 FM en la capital y Premium 101.1 FM en Santiago para todo el Cibao. Como les anunciamos, antes de ir a la pausa, vamos a conversar con un equipo de profesionales de la Dirección General de Impuestos Internos. Risel Spraus y Yorlin Vázquez, subdirectora de Facilitación y Servicios y subdirectora jurídica. Ustedes saben lo que es eso, ¿no? Abogada. Ah, bueno. Bienvenidas, jóvenes, al rumbo de la tarde. Impuestos internos es un tema que los dominicanos tenemos todos los días. Aquí todo el mundo está pagando impuestos. Pero en este momento también hay unas ventajas que la gente puede encontrar en el pago de impuestos y en la formalización. Yo quiero que ustedes pongan en contexto a la población de en este momento cómo nosotros estamos a nivel de impuestos y cómo han estado las recaudaciones. Bueno, gracias primero por invitarnos a su espacio, por permitirnos compartir las novedades de impuestos internos en este espacio, pues las recaudaciones van bastante bien. De hecho, en los cierres que hemos tenido mensuales del 2022, hemos superado nuestras metas recaudatorias, a pesar de que las metas de este año son bastante retantes para la administración, récord. En metas de recaudación que no ha impuesto pues el presupuesto nacional a través del Ministerio de Hacienda, pero se han cumplido las metas en los últimos dos cierres, que fueron el cierre de enero y el cierre de febrero 2022. Cabe destacar que el año pasado cerramos con un récord recaudatorio en la historia de la DGI. Recaudamos a nivel récord. Jamás habíamos tenido ese nivel de recaudación en impuestos internos. Así que vamos bastante bien. Nos estamos recuperando de de la paralización de la pandemia. Sí, pero hemos tenido una política de una administración cercana al contribuyente. Nuestro señor director, don Luis Valdés Veras, cree en la cercanía, cree que a pesar de que los impuestos son coercitivos y están impuestos por una ley, pero entendemos que si facilitamos el pago del impuesto, si escuchamos a los contribuyentes y nos acercamos a los gremios, pues es mucho más llevadero el pago del impuesto y no ha dado resultados. Basado en resultados no ha dado bastante resultados. Mire, usted ha dicho algo que yo tengo años predicando, porque cuando a uno le hablan de impuestos sobre la renta, lo menos que le da es un ataque de nervios, que debe ser todo lo contrario. O sea, cuando usted tiene alguna inquietud, algún cuestionamiento sobre el pago de los impuestos, lo correcto es usted poder ir al órgano, al organismo, al impuestos internos para buscar orientación. Pero la gente no se atreve porque dice, si voy a impuestos internos, ahí sí la cosa es dura. De hecho, entonces, eso que usted ha dicho ahora, mire, usted no se imagina la importancia que eso tiene, que la gente pueda tener confianza de ir a asesorarse, a buscar información, porque en definitiva a los contribuyentes lo que nos quisiéramos y queremos es hacer la cosa bien, para no tener que tener problemas. Todos estamos absolutamente conscientes que hay que pagar impuestos. ¿Para qué? Para que pueda haber todas las obras en beneficio del país que se realizan. Entonces, mire, yo felicito al director, a Luis Valdés, lo felicito a ustedes por esa apertura que le están dando a la Dirección General de Impuestos Internos. Qué bueno, y se lo dice alguien que tiene años pidiendo que abran la Dirección de Impuestos Internos, que uno tenga la seguridad, la tranquilidad y la confianza de poder ir a asesorarse sin el temor de que eso signifique que le van a cortar la cabeza, como pensaba uno antes. Así es, estamos cambiando y de hecho el día de hoy venimos Yorlin y yo a plantearle innovaciones que tenemos para facilitar el cumplimiento tributario. Tenemos la innovación de la implementación de factura electrónica, que yo se la voy a compartir el día de hoy. Que escuché que iba a ser gratis, ¿no? Y mi compañera Yorlin Vázquez nos va a hablar de unas modificaciones que estamos proponiendo al título 1 del Código Tributario. Cabe destacar que el título 1 del Código Tributario es totalmente procedimental, es decir, no se trata de cambiar tasas, ni crear, ni quitar impuestos, se trata de adecuar
procedimientos que de hecho actualmente tenemos, pues a las nuevas tendencias, a los nuevos tiempos, de acuerdo con prácticas modernas a nivel internacional. Entonces yo le va a compartir esto y yo le voy a hablar un poquito de factura electrónica. Entonces quiero comenzar diciendo que factura electrónica no es más que un modelo de facturación que permite la emisión y el almacenaje y validez de la factura de forma totalmente electrónica, teniendo las mismas propósitos, validez y legalidad que una factura en papel, tanto para emisores como para receptores. Esto es a grandes rasgos lo que significa factura electrónica. En palabras llanas, lo que usted hace en papel o en una factura, pues que esa factura viaje y se inicie de manera electrónica y la administración tributaria pueda validarla en tiempo real, Para esto nos hemos propuesto un anteproyecto de ley que también Jorly nos va a explicar sobre factura electrónica, que le va a dar validez, lo va a regular, le va a dar validez al documento electrónico, integridad. Factura electrónica, la DGI va a administrar un sistema fiscal basado en facturación electrónica, que no es más que los comprobantes fiscales que hoy tenemos tradicionales, que están implementados desde el año 2007, pues lo hemos migrado a unos comprobantes fiscales electrónicos, destacando que cada uno de estos comprobantes tiene su espejo en el comprobante fiscal electrónico, lo que significa que todos los comprobantes que hoy podemos emitir de manera tradicional se pueden emitir de manera electrónica. Tenemos unas 66 contribuyentes, ya que son emisores autorizados por la administración, y unos 77 millones de comprobantes electrónicos que han sido recibidos y validados satisfactoriamente por la administración tributaria. Esto va a permitir muchas ventajas para el contribuyente y para la administración, ventaja en facilidad del cumplimiento, ventaja en modernización de sus sistemas, digitalización de procesos y ventajas también nosotros como administradores de poder tener la información en línea, validarla en línea. De hecho, hoy por hoy, cuando todos los contribuyentes que emiten comprobantes fiscales deben emitir el libro de venta, que es el 607, y el libro de compras, que es el 606. Y genera una carga administrativa para los contribuyentes, para micro, para grandes, para todos. Y con este sistema, por ejemplo, eso se elimina, esos envíos, porque esta validación la DGI lo va a hacer en línea, con una respuesta en tiempo real. Es prácticamente imperceptible. Tenemos unos tiempos de respuesta de menos de un segundo. Es decir, el comprobante va a la administración tributaria y se devuelve validado en menos de un segundo. ¿Cómo funciona este sistema? Pues a través de un formato que se llama XML. El XML es un formato único que hemos adaptado y el formato XML debe viajar a la administración y devolverse. El contribuyente lo único que tiene que tener su sistema, la capacidad de emitir este formato, que la DGI lo valide y recibirlo. Cuando usted mencionaba, pero ustedes es gratis que lo van a dar. De hecho, sí, hay un facturador gratuito, que lo lanzamos recientemente. Este facturador gratuito es una facilidad tecnológica que ha provisto la DGI, que su público objetivo es microcontribuyentes, profesionales liberales, pequeños contribuyentes que no disponen de un sistema para emitir este comprobante fiscal electrónico. Pero hay otros sistemas también que se están previendo para facturación electrónica, por ejemplo, a través de un proveedor de servicios de facturación electrónica. Actualmente tenemos 5 proveedores que ya la DGI previamente ha certificado su sistema, es decir, que ya su sistema emite este XML y lo recibe. Entonces, si usted va a donde uno de estos proveedores, pues es mucho más fácil montarse en el sistema. Si usted es una empresa mucho más compleja, con actividades más complejas, logística y todo, grandes contribuyentes son estos, pues han decidido pues desarrollar eso a nivel propio, contratar un equipo de tecnología que le desarrolle y que permita que sus sistemas desarrolle este formato estándar XML, que es el mayor usado en otros países que usan facturación electrónica. Tenemos 14 países ya con facturación electrónica solo en Latinoamérica. Hay países donde todos los ciudadanos, todos, están bajo qué sé yo, la vigilancia fiscal.
o sometidos a obligación fiscal. En esos países usted no puede hacer ningún tipo de gestión que no sea demostrando, primero que nada, que está al día en el pago de sus impuestos. ¿Cómo estamos aquí en ese sentido? ¿Quiénes pagan y quiénes no pagan impuestos en este país? Usted habla de la evasión. Pues la evasión es un gran reto. ¿Cuál es el que nivel? Tenemos los países de Latinoamérica en general. Es algo que tenemos que enfrentar, es algo que tenemos que realmente profundizar y de hecho ya la administración tiene en proyecto algunas metodologías que van dedicadas a atacar la evasión, porque la evasión crea injusticia en el sistema. Un paga y otros no. ¿Qué porcentaje de la población dominicana evade el pago de impuestos? Si hablamos del ITEVIS, por ejemplo, que es el que se paga mensualmente, normal, creo que estamos sobre un 50%, el ITEVIS. En informalidad. En informalidad en el ITEVIS. Es un número grande. Muy alto. Muy alto y como le dije, en los países de Latinoamérica tenemos un gran reto con el tema de la informalidad. La informalidad es algo. Pero ahora quiero que Yorlin me hable. Ese sistema de facturación electrónica va a contribuir a que esa evasión se reduzca considerablemente. De hecho, el sistema no está pensado para reducir la evasión. Sí, pero como una consecuencia del sistema puede y se ha demostrado en otros países que reduce un poquito la evasión porque el sistema va enfocado para lo que ya son contribuyentes, entonces lo que ya están formales. Uno de los primeros requisitos para tú entrar al sistema es ser contribuyente y tener obligaciones tributarias a tu cargo. Pero para implementar este sistema nosotros necesitamos un marco legal, un marco jurídico que de hecho lo tenemos bastante atrasado. 30 años hace que se promulgó el Código Tributario, la Ley 1192, y debemos adaptarla a una administración tributaria electrónica, moderna. Y quisiera que Yorlin me hablara un poquito de qué estamos haciendo para adaptar la administración tributaria en sus procedimientos y poder darle legalidad y fuerza a este sistema de facturación electrónica. Sí, bueno, muchas gracias y gracias por permitirnos compartir en este espacio. Impuestos Internos propone 2 proyectos de ley. Un proyecto de ley general sobre facturación electrónica que, en resumen, su primera sesión se basa en describir esos elementos de integridad, de legitimidad, de valor probatorio de la modalidad electrónica de la factura. Viene a reforzar el espíritu de la 126 de comercio electrónico para que la modalidad electrónica, una vez sea obligatoria, cumpla con todos los propósitos de la factura física, ¿sí? En un segundo momento, en una segunda sesión, esta ley viene a describir lo que es el sistema fiscal de facturación electrónica, todo lo que tiene que ver con los comprobantes electrónicos, con las modalidades de facturación electrónica, que son 3, con los temas de contingencia, porque el sistema o el contribuyente puede traer contingencia y eso jamás debería ser un sinónimo de que la actividad comercial pare. Es decir, que la solución fiscal falle, no puede parar la actividad. Entonces se han creado figuras de lucha contra cualquier situación especial, internet, comunicación, fallas en los sistemas, que es la contingencia. Luego hay una sesión en ese proyecto dedicada a el calendario de entrada. Se prevé que esta obligatoriedad de esta solución fiscal pues sea a partir del 2023, entrando en una primera orden de prelación los grandes contribuyentes, hasta el 2025 terminando con los micros, ¿verdad? Y ahí mismo en ese calendario de entrada pues se prevén incentivos de la voluntariedad, incentivos que van desde $500,000 de pesos en créditos fiscales hasta porcentajes importantes a razón de la renta imponible para los grandes contribuyentes. También se prevén consecuencias automáticas de la implementación de esta solución fiscal, que son evidentemente el retiro de las retenciones, cuando el emisor y el receptor son electrónicos. El retiro también se modifica el Código Tributario en ese aspecto para retirar la retención de pagos al Estado. Se retiran los formatos de envío de datos y eso es una consecuencia del control de la información, entre otras consecuencias lógicas de esta solución. Seguido ahí hay una sesión que habla de la consolidación de la información, porque se prevé que cuando esta solución esté implementada al máximo, a la administración disponer en tiempo real de la información operativa de los comercios, de los contribuyentes,
pues en consolidación de información podrá presentar declaraciones prellenadas ya. Y habrá un mayor labor de efecto de la minería de datos, entonces la labor de fiscalización será más cómoda. Y ya por último, ese proyecto de ley establece sanciones administrativas y tipos penales para el uso de la factura apócrifa, ¿verdad? Y para el tema del hacking. Como estamos hablando de un mundo electrónico, el hackeo pues también es un se factor castiga. a tomar en cuenta. Ya nuestro segundo proyecto propuesto es la modificación del título 1 del Código Tributario. Repetir, ¿verdad?, que el título 1 trata de las normas sustantivas de la obligación tributaria, los procedimientos en sede administrativa, los procedimientos jurisdiccionales tributarios y los hechos punibles tributarios. Sí, ese es el contenido del título 1. Se busca modificar este título para actualizar, son 30 años, elevar garantías de contribuyentes, simplificar procedimientos y eficiencia recaudatoria consecuente a esos dos primeros factores. Eso es así. ¿Cuáles conquistas pudiésemos mencionar de la modificación? Yo siempre inicio diciendo, yo creo que una de las principales es la creación por primera vez en el Código Tributario, de un catálogo de derechos tributarios del contribuyente. Y ahí, consecuentemente, la figura de la Oficina Nacional de Defensoría del Contribuyente. Se crean en las reglas sustantivas de la obligación tributaria, pues se modifica, por ejemplo, la parte de la responsabilidad solidaria para introducir un procedimiento de oponibilidad, a los fines de que cuando se ha tocado el responsable solidario, no se ha tocado ya cuando se está exigiendo el crédito, sino que se vence ese efecto sorpresa y él puede ser llamado desde el inicio en el procedimiento de determinación y puede elevar derecho de defensa. También, por ejemplo, en el tema de las infracciones, se desmonta el carácter de infracción del recargo y se pasa como un interés moratorio, es decir, como accesorio a la obligación. Se propone bajar el recargo a un 3%, actualmente está en un 10 más un 4 progresivo. Y se no propone, te lo despinta nadie. No, claro, si claro. se te pasó la fecha, te ponen un ese tope. día en automático. Así es, sí. y se propone ponerle un tope al recargo. Eso es una buena práctica contra la confiscatoriedad, porque la idea de una sanción no debe ser expropiar nunca la propiedad, sino reconducir una conducta. Entonces, se pone ese tope, se crea el interés indemnizatorio a favor del contribuyente cuando ha recibido retardadamente e injustificadamente su dinero en un proceso de reembolso. Pudiésemos hablar también, se mejoran las reglas de determinación cuando la base es presunta. Las presunciones son delicadas y entonces hemos establecido cuándo, desde la ley, cuándo debería utilizarse ciertamente la base presunta. En el Vaticano hay un movimiento para la reforma de los 10 mandamientos. Se va a agregar el número 11. Pagará tus impuestos, te lleva el diablo. Una preguntita. Sabemos que la gente tiene sus obligaciones tributarias, pero sabemos que el nivel de evasión es muy grande en nuestro país. ¿Ustedes, de alguna manera, la Dirección General de Impuestos Internos, ha hecho un tanteo para saber que si esa propuesta se llevan, si ese proyecto de ley se aprueba, va a incentivar la contribución o por el contrario, va a mucha gente a quedarse agachaditos sin pagar impuestos? No, de hecho, tenemos, como le comenté, experiencias de otros países que han reducido la evasión por consecuencia de la simplicidad del sistema. En el momento de que todas tus facturas tú le envíes en línea y que en un momento futuro, como plantea Yorlis, la DGI te pueda hacer una propuesta de la declaración, pues va a ser muy fácil tu cumplimiento tributario a nivel de un clic. Y eso promueve el cumplimiento, promueve el pago porque ahora es algo incómodo. Entonces tenemos esas experiencias. De hecho, ambos proyectos fueron estudiados, fueron vistos por el CIAT, por el BIT, y todos estos estudios ellos lo hacen a nivel regional, a nivel de Latinoamérica, a nivel de Iberoamérica. Y sí, aunque la factura electrónica en su concepto original no va para atacar la evasión, como una consecuencia de facilidad, de simplicidad, pues ha atacado la evasión. Y de hecho los contribuyentes, nosotros, que no es el tema que vamos a tratar, pero tenemos en la DGI el riesgo, estamos implementando el riesgo tributario, el riesgo del contribuyente,
que es como un data crédito para el contribuyente. Es como un data crédito donde nosotros vamos clasificando a los contribuyentes, si es riesgo alto, riesgo bajo, depende del tamaño, y hemos visto una mejora de 66 contribuyentes que actualmente están en factura electrónica, han mejorado su riesgo frente a la DGI, porque una de las cosas que te puede bajar el riesgo, aumentar el riesgo en este sentido, es por ejemplo que no emitas tus declaraciones y tus envíos de datos a tiempo. Si no lo envías a tiempo, es una variable para que se tomen el riesgo, dentro de muchas. Y como ya siempre lo envías a tiempo, pues esa variable se mejora automáticamente. ¿Esa clasificación pudiera intervenir en las negociaciones de las empresas en un momento determinado? ¿Esa información se podría ofrecer a los interesados? De hecho, sí, estamos trabajando, ya la tenemos a lo interno, y estamos trabajando para publicársela al contribuyente en su oficina virtual. Que él sepa de antemano qué riesgo él tiene ante la DGI y sobre todo qué acciones él debería tomar para mejorar el riesgo. Entonces, facturación electrónica viene, digamos, esa simplicidad que da la facturación de manera electrónica, de manera en tiempo real, pues viene a mejorar eso para el contribuyente. Y ya, respondiendo a su pregunta, ya esos contribuyentes, 66, que están facturando electrónicamente, han mejorado su perfil de riesgo en la DGI. Tenemos unos 77 millones de comprobantes electrónicos recibidos al día de hoy. ¿Cómo recibirá, por ejemplo, el consumidor que va a un establecimiento comercial y compra algo, le dan su factura con comprobante fiscal? De hecho, cuando algunos de ustedes seguro ha recibido alguna factura electrónica, tenemos un contribuyente que son unas 7 empresas de moda retail que venden ropa, y el contribuyente, ellos están emitiendo de hace unos meses facturas electrónicas y el contribuyente no se da cuenta porque le emiten la misma factura en el mismo tiempo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una factura electrónica y una factura tradicional? Primero, la nomenclatura inicial. Es decir, actualmente los comprobantes empiezan en B, los electrónicos empiezan en I. Ese es algo para tú detectar que es electrónico. Pero para saber que es validado por la administración, si es una factura de consumo en un retail de estos, te van a dar una cintita, ¿no?, de factura. Esta cintita tiene un código QR y un código único de validación. De hecho, todos los contribuyentes pueden agarrar su celular inteligente y validar este código QR, y le va a salir la página de la DGI que compró, dónde fue que compró, que ese comprobante es validado en el momento. Es decir, sales de la caja y lo puedes validar ahí mismo, porque ya ese comprobante fue previamente enviado a la DGI en una respuesta en tiempo real, totalmente imperceptible para el contribuyente. Muy bien. Eso es formidable, y yo le garantizo que va a reducir considerablemente la evasión. La va a reducir. Bueno, de hecho uno recibe un correo 2 días antes, si mal no recuerdo, del día 20. Cada vez que se acerca tu fecha de pagar impuestos, Te notifican. Te notifican para que tengas tiempo de hacerlo sin ningún tipo de recargo. Sí. Hay gente que no coge cabeza, que como que lo deja para último. Por eso digo que al final la factura electrónica va para los que quieren cumplir. Pero eso también, esa simplicidad que trae el sistema y las otras simplificaciones que plantea Yorli en la modificación al Código 1, pues va a traer también una administración más eficiente y más eficaz con el personal que tiene, y podemos dedicar recursos pues a atacar a este tipo de contribuyentes para formalizarlos, para invitarlos cordialmente a formalizarlo en la administración tributaria. Quisiera plantear cuáles son los requisitos para tu ser electrónico. Actualmente tiene que ser estar inscrito en el Registro Nacional de Contribuyentes, tener obligaciones tributarias a tu nombre y, muy importante, contar con un certificado de firma digital. Estas facturas que son emitidas de manera electrónica son firmadas de manera electrónica por cada contribuyente con un certificado de firma digital. Estos certificados son dados por 2 empresas que son certificadas, valga la redundancia, por el Indotel, es la entidad del Estado que certifica este tipo de empresas. Está Avanci y la Cámara de Comercio de Santo Domingo, emiten certificados de firma digital para procesos tributarios. Emiten otros, pero el que nosotros exigimos es para procesos tributarios. ¿Qué hace esta firma digital? Pues le da integridad
a la información. De hecho, sabemos que quien está detrás de la pantalla es la persona que está autorizada a emitir y a firmar digitalmente esa factura. Eso puede ser persona física, persona jurídica. El certificado digital lo dan las personas, se lo dan a una persona física, pero esto lo usan las personas jurídicas. Regularmente está a nombre del gerente o del responsable. Una persona de responsable esta en la empresa. Porque las empresas tienen muchísimas sucursales y es un solo certificado digital para toda la empresa, pero todas las facturas que salgan, de hecho los sistemas la firman de manera automática, electrónicamente la firma. Eso da integridad y validez al documento que se está firmando, a este documento electrónico. Luego de que tengo el certificado digital, debo pasar por un proceso de certificación de la Administración Tributaria. Nosotros certificamos que su sistema, o el sistema que nosotros tenemos, el gratuito, emite el XML correctamente y lo devuelva. Eso es lo único que validamos, que su sistema emite el XML, recibirlo y que usted lo pueda recepcionar correctamente. Si su sistema puede hacer eso, pues lo certificamos como emisor de facturación electrónica, emisor electrónico, y entonces vamos a proceder a solicitarle, usted solicita una nueva secuencia de comprobantes fiscales ahora electrónicos y ya empieza a emitir sus comprobantes fiscales de manera electrónica. La factura electrónica trae muchas ventajas, muchísimas ventajas que ni nosotros mismos en principio la hemos notado. ¿Cómo la hemos notado? Estos 66 contribuyentes nos dicen sus experiencias, buenas y no tan buenas, para uno arreglar el sistema y ir modificando y actualizando el sistema. Pero gracias a Dios, todas las experiencias que hemos tenido han sido maravillosamente positivas. Economía de gestión, procesos logísticos más simples, utilización del papel. Tenía un contribuyente que me decía el otro día que gastaba una millonada en papel mensual solamente, y tenía todo un equipo logístico solamente para imprimir y distribuir facturas a nivel nacional. Con facturación electrónica ellos implementaron un sistema que con un clic al principio de mes les reparten todas las facturas a sus clientes, y de hecho ha mejorado grandemente el tema de la tesorería, porque las facturas le llegan validadas a tiempo a sus clientes y pues sus clientes tienen el procesos internos de contabilidad y de tesorería más fácil para pagar. Es decir, que realmente genera sinergias bastante positivas la factura electrónica. Y toda esta gente que se ha robado miles de millones de pesos del erario público, ¿han pagado impuestos? Bueno, eso es tema de otra clase, ese es tema ya de la Procuraduría, entonces ya la Procuraduría maneja esos temas. Buena respuesta. Coja ahí. No, pero venga. Bueno, estamos cambiando, esa es la verdad, y se siente, ¿no?, en toda la administración pública, y qué bueno que nos han traído estas noticias al rumbo de la tarde para toda nuestra audiencia de lo novedoso que viene en la Dirección General de Impuestos Internos. Gracias. Así que gracias a Risela Spraus y a Jorlin Vázquez, funcionarias de la Dirección General de Impuestos Internos, por haber venido hasta aquí, acompañándonos en la cabina de transmisión. Gracias, jóvenes. a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, es hora de ir a la pausa. Regresamos en breve. Este es el rumbo de la tarde con los poderosos. Y después de la pausa, que hable la gente, que se exprese el pueblo. Una pregunta.